Al amanecer del 30 de septiembre de 2022, el mundo descubrió un nuevo rostro, el de un joven capitán de solo 34 años, Ibrahim Traoré. Un nombre desconocido en la escena internacional, pero que pronto resonaría como un símbolo. En las calles de Ouagadougou, inmensas multitudes se reunieron, cubiertas con banderas burkinesas, cantando el nombre de un hombre que, en solo unas horas, había decidido desafiar el orden establecido. ¿Por qué este levantamiento repentino? ¿Por qué este militar, aún tan joven, tomó la cabeza de un país sumido en la incertidumbre? La respuesta se encuentra en las heridas abiertas de la nación. Durante años, Burkina Faso había sufrido ataques terroristas mortales, aldeas incendiadas, campesinos expulsados de sus tierras y una población dejada sin protección. Mientras avanzaban las armas enemigas, el pueblo no veía más que un estado debilitado, corrupto, incapaz de responder. En este silencio se elevó un grito, el de un soldado que no podía soportar más ver caer a sus hermanos, que ya no aceptaba ver a su país derrumbarse. Ibrahim Traoré no eligió el poder por ambición personal, lo tomó como un deber. Y ese día se hizo una promesa: Burkina Faso nunca más se inclinará. Pero, ¿quién es entonces este hombre que osa desafiar no solo el caos interno, sino también las fuerzas externas que desde hace décadas buscan mantener a África en sus cadenas? ¿Un aventurero? ¿Un rebelde sin causa? ¿O más bien la continuación de una historia más grande, la de Thomas Sankara, el héroe caído pero nunca olvidado? En los días que siguieron, Traoré se presentó ante su pueblo, erguido, sereno pero decidido. Su voz resonó como un juramento. Jamás volveremos a ser esclavos. Jamás volveremos a inclinar la cabeza. Construiremos nuestro futuro por nosotros mismos. Estas palabras tuvieron el efecto de un trueno. Un joven capitán acababa de recordar al mundo entero que Burkina Faso, pequeño en tamaño, pero inmenso en valor, se negaba a desaparecer. No era solamente un cambio de poder. Era el comienzo de una nueva era. Una era en la que el pueblo burkinés finalmente se levantaba para escribir su propia historia. Pero entonces, una pregunta quema en todos los labios. ¿Será capaz este joven líder de transformar sus promesas en hechos? ¿Puede realmente construir un país libre, en un continente aún marcado por las garras del colonialismo? La historia que vamos a contarles es la de una lucha por la libertad, por la dignidad y por el futuro de un pueblo. Este es el comienzo de la llama burkinesa. Para comprender la revuelta de hoy, primero hay que reabrir las páginas oscuras del pasado. Burkina Faso, antes llamado Alto Volta, no siempre perteneció a sus hijos. Durante décadas, fue la presa de un imperio extranjero, la Francia colonial. Bajo el pretexto de civilizar, los colonizadores arrancaron la tierra a los campesinos, impusieron su lengua y explotaron cada gota de sudor africano. Los campos de algodón, las minas de oro, las carreteras construidas para exportar riquezas no tenían más que un propósito: servir a Occidente. Y cuando el país proclamó su independencia en 1960, las cadenas no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Se llaman el franco CFA, una moneda controlada desde París. Se llaman los acuerdos militares, que garantizaban a las potencias extranjeras el derecho de estacionar, de espiar, de decidir. Se llaman los contratos mineros, donde el 90% de los beneficios del oro salían del suelo burkinés para llenar las arcas de empresas extranjeras. Resultado: un país rico en recursos, pero un pueblo pobre, cansado, condenado a sobrevivir con menos de $2 al día. ¿Es esto la independencia? ¿Es esta la libertad que nuestros antepasados esperaban? El colonialismo no era solo una dominación política. Era un sistema pensado para sofocar toda voluntad de emancipación. Formar élites dóciles, corromper dirigentes, imponer deudas imposibles de pagar. Cada vez que un líder africano se levantaba, era abatido, desacreditado, eliminado. Burkina Faso conoció este destino con Thomas Sankara, un presidente visionario que se atrevió a decir no a las instituciones financieras,
que se atrevió a proclamar: «El esclavo que no es capaz de asumir su revuelta no merece que se compadezcan de su suerte». Pero Sankara fue traicionado, asesinado en 1987. Y desde entonces, el país parecía hundirse de nuevo en el silencio de las cadenas invisibles. Durante más de 30 años, Burkina Faso vivió bajo regímenes que miraban más hacia París que hacia su propio pueblo. Mientras los niños morían de hambre, los aviones llenos de oro y de algodón despegaban cada día hacia Europa. Así que sí, la ira creció. Así que sí, las heridas del colonialismo quedaron abiertas. Y no es solo una cuestión de memoria, es una cuestión de supervivencia. Porque un pueblo que ve cómo le roban sus tierras, sus recursos y hasta su dignidad, no puede permanecer encadenado eternamente. Por eso, en 2022, cuando un joven capitán se levantó para decir: «¡Basta!», el pueblo lo siguió sin dudar. Ibrahim Traoré no es solo el hijo de su tiempo. Es el heredero de todas esas heridas, de todas esas luchas inacabadas, de todos esos sueños sofocados por el colonialismo. Y hoy, al retomar la antorcha, promete a su pueblo una cosa simple, pero revolucionaria: no volver a sufrir jamás. Pero ¿cómo transformar esta promesa en realidad? ¿Cómo romper cadenas de más de un siglo? ¿Cómo puede un pequeño país de 22 millones de habitantes desafiar a las grandes potencias? Ahí es donde comienza la verdadera lucha. Y es esta lucha la que vamos a explorar, descubriendo el ascenso fulgurante de un soldado que decidió cambiar el destino de toda una nación. Septiembre de 2022. Burkina Faso está de rodillas. Los ataques terroristas se multiplican, aldeas enteras son borradas del mapa, las carreteras se convierten en trampas mortales. Cada semana, decenas de civiles y soldados caen. Y sin embargo, el poder en el lugar permanece en silencio, paralizado, corrupto, incapaz de proteger a su pueblo. En los cuarteles, la ira retumba. Los soldados, agotados, no entienden por qué sus sacrificios no conducen a ningún resultado. Faltan armas, también víveres, mientras los convoyes humanitarios son interceptados, y el gobierno se pierde en la inacción. Es en este caos donde surge un nombre: Ibrahim Traoré, capitán de artillería, originario de la provincia de Mohun. Un oficial discreto, pero respetado por su disciplina, su cercanía con las tropas y su rechazo a inclinar la cabeza. El 30 de septiembre, toma una decisión radical: poner fin a la era del presidente Damiba, considerado incapaz de defender a la nación. En pocas horas, los blindados rodean Ouagadougou, los puntos estratégicos son tomados, y un comunicado es leído en la televisión nacional. El pueblo contiene la respiración. Luego, como una ola, miles de burkineses bajan a las calles. Aclaman a este joven capitán desconocido, agitan banderas, gritan: «¡La patria o la muerte!». ¿Por qué tal adhesión inmediata? Porque Traoré no habla como los demás. No promete cargos, no promete compromisos. Promete la verdad. Promete valentía. Promete morir si es necesario, pero nunca traicionar. Su mensaje es claro: no vamos a seguir esperando que otros vengan a salvar nuestro país. Vamos a luchar, vamos a producir, vamos a decidir por nosotros mismos. Con solo 34 años, se convierte en el jefe de Estado más joven del mundo. A una edad en la que otros apenas comienzan su carrera, él ya carga con el peso de una nación. Pero ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? No es un político, es un soldado. Hijo de campesinos, formado en las escuelas militares de Burkina, que vio morir a sus camaradas en el frente y juró no volver a aceptar la humillación. Su ascenso fulgurante no es fruto del azar. Es el resultado de un contexto explosivo, de un pueblo dispuesto a todo para liberarse, y de un hombre que, en el momento decisivo, tuvo el valor de decir no. Por supuesto, sus enemigos son numerosos. En el interior, algunos sueñan con venganza. En el exterior, potencias extranjeras se inquietan al ver a un joven capitán atreverse a desafiar las reglas establecidas. Pero para el pueblo burkinés, comienza una nueva era. Una era en la que el miedo cambia de bando.
Una era en la que, por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos se dicen a sí mismos, sí, por fin tenemos un líder que se nos parece. La pregunta ya no es, ¿quién es Ibrahim Traoré? La pregunta se convierte en, ¿qué construiremos con él? Porque más allá del golpe de Estado, lo que está en juego es el futuro de un país, y quizás incluso el de todo un continente. Cuando Ibrahim Traoré toma el poder, el país está al borde del colapso. Pero en lugar de ceder a la desesperación, anuncia una visión clara. Reconstruir Burkina Faso con sus propias manos. Su mensaje es simple. No podemos seguir dependiendo del exterior. Debemos producir, comer lo que cultivamos y construir un Estado soberano. Así comienza una serie de proyectos ambiciosos. 1. La agricultura como columna vertebral. Traoré sabe que sin alimento, ninguna libertad es posible. Lanza entonces un programa masivo de soberanía alimentaria. Miles de hectáreas se abren al cultivo. El Estado proporciona tractores, semillas, y alienta a cada ciudadano a volver a la tierra. Florecen los lemas: un campo, una familia. Producir es resistir. En pocos meses, las cosechas aumentan, los graneros se llenan, y Burkina Faso envía un mensaje contundente. Ya no tiene la intención de depender de la ayuda extranjera. 2. La educación y la juventud. Traoré también sabe que el futuro se juega en las escuelas. Se niega a ver a una juventud condenada a la ignorancia. Anuncia entonces la construcción de escuelas rurales, la formación de miles de maestros y la introducción de programas que valoren la historia africana. Un pueblo que ignora su historia es un pueblo condenado a revivirla, recuerda a menudo. 3. La energía y la independencia. Burkina Faso sufre cortes de electricidad permanentes. Para un país moderno, es una cadena invisible. El capitán lanza entonces proyectos solares, presas hidroeléctricas y asociaciones con otras naciones africanas para crear una red energética independiente. Cada panel solar colocado en suelo burkinés es presentado como un acto de liberación. 4. La seguridad y la defensa. Pero nada tiene sentido si la nación no está protegida. Traoré reorganiza el ejército, crea a los voluntarios para la defensa de la patria, BDP, ciudadanos formados y armados para defender sus aldeas. Transforma el miedo en resistencia. Cada burkinés debe ser un soldado de la libertad, dice ante sus tropas. 5. Las infraestructuras y la dignidad. Se trazan carreteras, se construyen dispensarios, se modernizan mercados. Porque para Traoré, la dignidad de un pueblo también se mide en su capacidad de vivir decentemente. Estos proyectos no son simples anuncios políticos. Llevan consigo una filosofía, la autosuficiencia y el orgullo nacional. Por supuesto, los obstáculos son inmensos. La falta de recursos financieros, los atentados terroristas, las presiones externas. Pero cada iniciativa, cada obra, cada semilla sembrada, se convierte en un arma contra la dependencia. Y en las aldeas, el pueblo comprende. Los ancianos dicen, hemos esperado esto desde Sankara. Los jóvenes exclaman, por fin tenemos un futuro. Ya no es solo un capitán, es un constructor, un símbolo de renacimiento. Pero entonces, una pregunta permanece. ¿Serán suficientes estos proyectos para liberar al país de las garras del colonialismo moderno? ¿O bien Burkina Faso corre el riesgo de sufrir las represalias de las potencias que ven con malos ojos esta independencia recuperada? La historia continúa. Pero en cuanto los proyectos de desarrollo comienzan a tomar forma, las miradas del exterior se vuelven hacia Burkina Faso. Las potencias que, durante décadas, consideraron a África como su patio trasero, no aceptan fácilmente perder su influencia. Las primeras señales son claras. Los medios extranjeros difunden reportajes alarmistas. Se describe a Traoré como un dictador, un populista, un dirigente inexperto. Las cancillerías occidentales publican comunicados donde expresan su preocupación por la democracia y los derechos humanos. Pero detrás de esas palabras se esconde una realidad más simple. Lo que preocupa no es la democracia, es la independencia recuperada de Burkina Faso.
Traoré comprende muy pronto el peligro. Sabe que la historia del continente está llena de ejemplos donde líderes africanos fueron apartados, derrocados o incluso asesinados por haber osado decir no. Patrice Lumumba en el Congo, Thomas Sankara en Burkina Faso, Muammar Gaddafi en Libia. La lista es larga. En un discurso pronunciado en Ouagadougou, Traoré advierte al pueblo: no debemos ser ingenuos. Quienes se beneficiaron de nuestros recursos durante décadas no renunciarán tan fácilmente. Volverán con sus mentiras, sus amenazas, sus sanciones. Pero nosotros permaneceremos de pie. Rápidamente, la presión se intensifica. Aparecen amenazas de sanciones económicas. Algunos socios financieros congelan sus ayudas. Diplomáticos extranjeros multiplican reuniones secretas con opositores locales. El espectro de una desestabilización planea, pero el capitán elige otro camino. En lugar de ceder, decide diversificar sus alianzas. Burkina Faso dirige su mirada hacia sus vecinos africanos. Con Malí y Níger se firma un pacto de solidaridad. Los tres países declaran que enfrentarán juntos las amenazas comunes, ya vengan del terrorismo o del exterior. Al mismo tiempo, Traoré refuerza las relaciones con potencias no occidentales. Moscú ofrece cooperación militar. Pekín propone inversiones en energía e infraestructuras. Ankara envía equipos de seguridad. Cada nueva alianza se anuncia como una victoria de la soberanía. Esta reorientación provoca reacciones violentas en el extranjero. En París, dirigentes políticos denuncian un giro peligroso. En Washington, se habla de influencia extranjera inaceptable. Pero en Ouagadougou, la respuesta es clara. Lo inaceptable es seguir siendo una colonia disfrazada. El pueblo acompaña. En las calles estallan manifestaciones de apoyo. Multitudes inmensas levantan pancartas donde se lee «Viva la soberanía». Abajo, el neocolonialismo. Para muchos burkineses, la batalla de Traoré no es solo política, es existencial. Representa la posibilidad de liberarse al fin del yugo colonial que persiste bajo nuevas formas. Sin embargo, esta resistencia no está exenta de costo. El país debe enfrentar dificultades económicas. La retirada de ciertas empresas occidentales debilita sectores enteros. Los precios de algunos productos importados aumentan. Pero lejos de abatir a la población, esto refuerza aún más el discurso de Traoré. Repite incansablemente: cada prueba es un paso hacia la verdadera libertad. En el seno del ejército y del pueblo, crece una convicción. No estamos solos. Somos un eslabón de una cadena que atraviesa toda África. El enemigo no está solo en nuestras fronteras. El enemigo es el sistema que ha mantenido a África en la dependencia durante siglos. Así, la lucha de Burkina Faso adquiere una dimensión más amplia. Ya no es solo un asunto nacional. Se convierte en un símbolo continental. En las calles de Bamako, Niamey, Conakry, resuenan eslóganes de solidaridad. África comienza a hablar con una sola voz, y en esa voz se escucha un mensaje simple. El tiempo de la sumisión ha terminado. Ha llegado el tiempo de la libertad. A medida que Burkina Faso afirma su soberanía, la reacción del mundo occidental se vuelve cada vez más brutal. Se anuncian sanciones económicas. Se suspenden ayudas presupuestarias, antes indispensables. Se congelan programas de cooperación. Oficialmente, estas decisiones se justifican por la voluntad de defender la democracia y los derechos humanos. Pero sobre el terreno, todos comprenden que la verdadera razón está en otra parte. Lo que se busca castigar es la independencia. Muy pronto, se sienten las consecuencias. Los precios de los productos importados se disparan. El combustible escasea. Las cadenas de suministro se tensan. Algunos esperan ver a la población volverse contra el capitán Traoré. Pero ocurre lo contrario. En los mercados de Ouagadougou y Bobo Dioulasso, las mujeres se organizan para apoyar la producción local. En los pueblos se ponen en marcha campañas de solidaridad. Los eslóganes se multiplican. Producir burkinés, consumir burkinés, defender burkinés.
La crisis, en lugar de dividir, refuerza la unidad. Sin embargo, las sanciones no son la única arma utilizada. Surgen complots en la sombra. Se frustran intentos de golpe de Estado. Oficiales corruptos, manipulados desde el exterior, intentan derrocar al nuevo poder. Campañas de desinformación inundan las redes sociales, buscando enfrentar a los burkineses entre sí. Un día, se corre un rumor. Traoré habría huido del país. Esa misma noche, aparece en la televisión nacional, con uniforme militar, la mirada firme. Sus palabras resuenan. Estoy aquí, no me escondo, y moriré por este pueblo si es necesario. Esta aparición barre la mentira y reaviva la llama de la resistencia. Frente a las amenazas, Traoré llama al pueblo a una vigilancia permanente. Insiste en que la guerra no es solo militar. Es una guerra económica, psicológica y mediática. Recalca que el enemigo no retrocederá ante nada para derribar a este nuevo Burkina Faso. Pero añade también que cada ataque, cada sanción, cada complot, es una prueba de que el camino elegido es el correcto. La respuesta del pueblo se siente en todos los niveles. Jóvenes organizan patrullas ciudadanas para prevenir infiltraciones. Periodistas patriotas denuncian las manipulaciones mediáticas. Asociaciones locales recolectan víveres para apoyar a las familias afectadas por la crisis. Burkina Faso descubre una nueva fuerza, la de la unidad en la adversidad. En las capitales vecinas, esta resistencia inspira. En Malí, Níger, Guinea, se alzan voces para saludar la determinación burkinesa. Multitudes reunidas levantan el retrato de Traoré como símbolo continental. El contagio está en marcha. África francófona comprende que la lucha de Burkina también es la suya. Las potencias extranjeras, al ver que la presión no quiebra al pueblo, redoblan sus maniobras. Pero cuanto más atacan, más crece la figura de Traoré. Se convierte no solo en jefe de Estado, sino también en la encarnación de una resistencia colectiva. En ese momento, una verdad se impone. Burkina Faso ha entrado en una lucha que trasciende sus fronteras. Cada sanción se convierte en una medalla invisible. Cada complot frustrado se convierte en una victoria moral. Y cada día de resistencia es un paso hacia un nuevo futuro. El mundo observa. Algunos predicen el colapso. Otros ven nacer una leyenda. Pero para el pueblo burkinés, una certeza se afianza. Cualquiera que sea la duración de la prueba, no habrá marcha atrás. Mientras Burkina Faso resiste a las presiones extranjeras y a los complots internos, una idea comienza a germinar en la mente del capitán Traoré. Ya no se trata solo de una lucha nacional. Es una batalla por el futuro de toda África. Traoré lanza una iniciativa sin precedentes. Convoca una reunión de jefes de Estado africanos en Ouagadougou. El mensaje es claro. La unión es el único camino para proteger la soberanía de las naciones africanas. Las invitaciones se envían a Malí, Níger, Guinea, Costa de Marfil y más allá. ¿El objetivo? Crear un frente común contra las injerencias y promover la cooperación en seguridad, economía y desarrollo. Los jefes de Estado llegan, escépticos pero curiosos. La sala de conferencias está tensa. Traoré toma la palabra. Habla con una fuerza y una convicción que sorprenden incluso a los más experimentados. Recuerda la historia de la colonización, las intervenciones extranjeras, los recursos saqueados y los pueblos hambrientos. Luego propone una visión nueva. Que cada país comparta sus experiencias, sus recursos y sus fuerzas militares para proteger el continente y fomentar el desarrollo. Rápidamente, surge un consenso. Se firma un pacto de solidaridad. Las naciones participantes se comprometen a intercambiar información y tecnologías, a apoyar sus economías mutuas y a no dejar nunca que un país enfrente solo las presiones externas. Es un momento histórico. Por primera vez desde la independencia, varios países africanos hablan con una sola voz, no a través de instituciones internacionales, sino por su propia iniciativa. Mientras tanto, Traoré intensifica sus proyectos internos. Avanzan las infraestructuras,
se abren escuelas, y la energía renovable ilumina los pueblos. Pero lo que atrae la atención es el símbolo que elige para esta unión. Durante una ceremonia pública, planta un árbol en la plaza central de Ouagadougou, símbolo de crecimiento, fuerza y raíces profundas. Cada país socio planta a su vez su árbol. Un bosque de unidad africana comienza a nacer, no solo en la capital burkinesa, sino también en el imaginario de todo el continente. El pueblo sigue. Las multitudes aplauden las alianzas. Los cantos patrióticos resuenan en todas las ciudades. Los jóvenes empiezan a organizar foros para discutir el futuro de África, desde la economía hasta la educación, desde la seguridad hasta la cultura. La noción de autodeterminación ya no se limita a Burkina Faso. Se convierte en un ideal continental. En el extranjero, las reacciones son mixtas. Algunas potencias comienzan a entender que ya no pueden manipular a cada país por separado. Otras aún intentan sembrar división, pero la determinación de los pueblos africanos, inspirada por el liderazgo de Traoré, se muestra más fuerte que nunca. En cada aldea, cada ciudad y cada capital africana circula un mensaje. África puede decidir su propio destino. El miedo a las intervenciones extranjeras disminuye, reemplazado por la esperanza y el orgullo. Traoré lo sabe. Esta unión es frágil. Los desafíos siguen siendo enormes. Terrorismo, pobreza, infraestructuras insuficientes, influencia extranjera. Pero una verdad se confirma cada día. Cuando los pueblos africanos se levantan juntos, se convierten en una fuerza que nadie puede ignorar. Y así, la pequeña nación de Burkina Faso, guiada por un joven capitán, se convierte en el símbolo de un continente en despertar. La unión ya no es un sueño, sino una realidad que comienza a transformar África. Tras haber sentado las bases de la Unión Africana, el capitán Traoré sabe que la palabra sola no basta. La soberanía también se defiende sobre el terreno. Pone en marcha una serie de operaciones estratégicas para proteger a Burkina Faso y a sus aliados. Estas acciones no solo buscan repeler amenazas internas, sino anticipar cualquier injerencia externa. Los servicios de inteligencia burkineses están ahora conectados con sus homólogos malienses, nigerinos y guineanos. La información circula en tiempo real. Se vigilan las rutas utilizadas por las redes de tráfico de armas. Se infiltran células terroristas, y cada movimiento sospechoso se analiza con precisión. Cada decisión se toma rápidamente para neutralizar la amenaza antes de que se descontrole. La primera operación importante tiene lugar en el norte del país. Se identifican arsenales y búnkeres abandonados, gracias a una meticulosa vigilancia aérea y terrestre. Fuerzas especiales locales y socios africanos intervienen simultáneamente. La eficacia de la acción impresiona a la región. Se incautan armas, se arresta a los jefes de las redes, y la operación envía un mensaje claro. Burkina Faso y sus aliados no tolerarán ningún acto destinado a desestabilizar la región. En paralelo, Traoré intensifica los ejercicios militares conjuntos con sus vecinos. Las tropas se entrenan en coordinación rápida, en el intercambio de información y en tácticas para neutralizar amenazas transfronterizas. Estos ejercicios no son solo técnicos. Envían una poderosa señal política. África puede defenderse por sí misma y ya no depende de la intervención extranjera para su seguridad. El presidente supervisa personalmente algunas misiones. Cada éxito se comunica al pueblo a través de los medios nacionales y africanos. La población toma conciencia del alcance estratégico de estas operaciones. Jóvenes hombres y mujeres se alistan en la defensa civil y participan activamente en la vigilancia local y la protección de las aldeas. Esta movilización ciudadana se convierte en una fuerza adicional que hace la acción militar más eficaz y legítima. Las reacciones extranjeras no tardan. Algunos gobiernos occidentales emiten advertencias, calificando estas operaciones de agresivas e ilegales. Pero Traoré responde con calma y determinación. Cada acción emprendida por Burkina Faso es legal y transparente. Su objetivo es proteger al pueblo y preservar la paz en el continente.
Los analistas africanos comienzan a hablar de una nueva era. África ya no es pasiva. Toma en sus manos su seguridad, su política y su desarrollo. Cada operación exitosa consolida la imagen de Traoré como un líder visionario capaz de transformar un país pequeño en un actor continental influyente. Pero más allá de las acciones militares, Traoré insiste en la diplomacia. Cada operación va acompañada de conversaciones con países vecinos y organizaciones regionales para evitar una escalada. La estrategia es clara: proteger la soberanía sin provocar conflictos innecesarios. En este punto, Burkina Faso ya no es solo un país. Se convierte en un ejemplo vivo de lo que la unidad y la determinación pueden lograr. Las operaciones estratégicas no solo aseguran el territorio, inspiran a un continente, despiertan la conciencia colectiva y muestran que África puede decidir su propio destino. El mensaje de Traoré es cristalino. Nunca más seremos manipulados ni intimidados. Cada paso, cada operación, cada alianza es una declaración. África se levanta y se defenderá. Con la seguridad reforzada y la Unión Africana en marcha, el capitán Traoré se concentra ahora en el desarrollo interno de Burkina Faso. La soberanía no se limita a la defensa militar. También pasa por la autonomía económica, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. La primera prioridad es la educación. Se renuevan cientos de escuelas y se construyen otras nuevas en zonas rurales. Los programas escolares ahora integran la historia africana, los valores de libertad y la responsabilidad cívica, para que cada niño comprenda sus raíces y su papel en la construcción de la nación. Los maestros son formados y alentados a adoptar métodos pedagógicos modernos, centrados en el pensamiento crítico y la creatividad. Luego, Traoré lanza proyectos masivos de infraestructura. Las carreteras, los puentes y las vías de transporte se modernizan para facilitar el comercio interno y regional. Se construyen presas y canales de riego para mejorar la agricultura. El objetivo es claro: reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la autosuficiencia alimentaria. Los agricultores locales reciben formación, semillas mejoradas y acceso a equipos modernos. Al mismo tiempo, el presidente fomenta la inversión en energías renovables. Se instalan centrales solares y eólicas, ofreciendo un acceso estable a la electricidad, incluso en las regiones más remotas. La electricidad se convierte en una palanca para la industria, la educación y la salud. Los pueblos ahora pueden funcionar con autonomía energética, reduciendo así su vulnerabilidad a las presiones externas. Traoré también aborda la salud pública. Se abren nuevas clínicas, se llevan a cabo campañas de vacunación y se intensifican los programas de prevención de enfermedades. Cada ciudadano entiende que la libertad solo es real cuando la población está sana y protegida. La economía se reorganiza. Traoré establece incentivos para los emprendedores locales, promoviendo a las pymes y la innovación. Los recursos naturales del país, en particular el oro y el algodón, son gestionados por empresas nacionales en lugar de confiarse a multinacionales extranjeras. Esta política permite crear empleos, aumentar los ingresos y redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Los proyectos de desarrollo van acompañados de una comunicación transparente. Traoré informa regularmente sobre los avances e invita al pueblo a participar en la toma de decisiones. Se organizan asambleas locales y foros ciudadanos para recoger opiniones y reforzar el sentimiento de responsabilidad colectiva. A nivel regional, estas reformas sirven de modelo. Los países vecinos observan atentamente y comienzan a adoptar iniciativas similares. África Occidental ve surgir una nueva dinámica. Las naciones deciden su destino, invierten en su juventud y protegen sus recursos. Para el pueblo burkinabé, estos cambios tienen un impacto concreto. Los niños van a la escuela, los mercados están abastecidos, los pueblos disponen de electricidad y agua potable. El orgullo nacional renace. Cada ciudadano comprende que la libertad política no puede mantenerse sin progreso económico y social. Así, Burkina Faso se convierte en un símbolo de soberanía consolidada por el desarrollo.
El liderazgo de Traoré ya no es solo militar o político. Se ha convertido en un guía para transformar una nación, convertirla en un modelo de resiliencia e inspirar a todo un continente. A medida que Burkina Faso avanza en el camino de la independencia económica y social, las reacciones occidentales no se hacen esperar. Los gobiernos extranjeros, preocupados por ver a un pequeño país rechazar su influencia, multiplican las presiones. Se imponen sanciones económicas, se suspenden ayudas cruciales y algunas empresas cierran sus puertas en territorio burkinabé. La guerra de la información se intensifica. Los medios extranjeros difunden reportajes acusadores, circulan rumores sobre la gestión de los recursos y la estabilidad política. El objetivo es claro: sembrar la duda, provocar la división y debilitar la legitimidad de Traoré. Paralelamente, se urden complots en la sombra. Redes financieras y políticas apoyan a facciones locales para crear una oposición artificial. Se alienta a grupos extremistas a sembrar el terror en determinadas regiones, esperando desencadenar el caos y el descontento popular. Se orquestan intentos de desestabilizar al gobierno, todos coordinados desde el exterior. Las ambiciones son claras: recuperar el control sobre un país que quiere ser libre y autónomo. Pero el pueblo burkinabé se niega a ceder. Cada pueblo, cada barrio, cada ciudad se organiza para proteger lo que ha ganado. Los comités locales vigilan las amenazas, garantizan la seguridad y refuerzan la unidad nacional. Los habitantes entienden que esta lucha va más allá del gobierno. Se trata de su libertad y su dignidad. La adversidad refuerza la solidaridad. Mujeres, jóvenes, ancianos se unen para defender su nación. El lema del momento se convierte en un pueblo pequeño, pero capaz de desafiar a un imperio. El capitán Traoré se dirige al pueblo en un discurso retransmitido por radio y televisión. Su voz es firme, pero vibrante de determinación. Recuerda la historia, los sacrificios y las luchas pasadas. Exhorta a cada ciudadano a permanecer vigilante y solidario. Luego pronuncia las palabras que resuenan en todo el país. Preferimos morir libres que vivir eternamente en esclavitud. Estas palabras se convierten en un símbolo, una bandera para toda una generación. A nivel internacional, algunos comienzan a comprender que la estrategia occidental fracasa. Las sanciones económicas no quiebran la moral de los burkinabés. Los intentos de desestabilización fracasan gracias a la coordinación entre el ejército, los servicios de inteligencia y la población. Incluso las campañas de desinformación se vuelven contra quienes las orquestaron. El pueblo, mejor informado y consciente, se niega a ser manipulado. En cada ciudad, en cada pueblo, aparecen escenas simbólicas. Los mercados siguen funcionando, las escuelas permanecen abiertas y la vida social no se detiene. Cada ciudadano contribuye a demostrar que la independencia no es una ilusión. Se vive, se defiende, se construye. Así, Burkina Faso se convierte en un ejemplo vivo para toda África. Un pequeño país, enfrentado al poder de antiguos imperios y a la manipulación internacional, demuestra que la voluntad de un pueblo puede superar la fuerza material. La lección es clara. La libertad no tiene precio, y la dignidad colectiva es más poderosa que todas las amenazas externas. El mensaje de Traoré y del pueblo burkinabé resuena más allá de las fronteras. La lucha por la autodeterminación y la unidad continental no puede romperse con el miedo, la presión o las manipulaciones. La nueva generación africana comprende que es posible oponerse a las fuerzas neocoloniales y construir un futuro soberano. Amanece en Ouagadougou, y la plaza central ya está llena de gente. Pero ese día se prepara una escena extraordinaria. El capitán Traoré, el líder de Burkina Faso, decide caminar en medio de su pueblo, sin escolta ni guardaespaldas. Los habitantes, asombrados, miran al hombre que enfrentó las amenazas extranjeras, que aseguró el país e inició reformas históricas, acercándose a ellos con una sonrisa tranquila y decidida. Traoré comienza a avanzar lentamente.
Estrecha la mano de los agricultores que trabajan desde el amanecer, preguntándoles cómo van sus cultivos, cómo están sus familias. Las miradas brillan de admiración y emoción. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo siente la cercanía de un líder que no es distante, sino presente, que escucha y comprende las realidades cotidianas de cada uno. Se detiene frente a un grupo de niños sentados en el suelo, con los libros en la mano. Les habla suavemente, preguntándoles qué aprenden, qué sueños tienen. Los niños ríen, responden tímidamente, y Traoré los anima a creer en sí mismos, a creer en su país. Los maestros presentes, también emocionados, entienden que este momento no es solo político, es histórico. La multitud se vuelve más densa, pero Traoré sigue avanzando. Saluda cada rostro, cada ciudadano, intercambia algunas palabras con ancianos que le cuentan su juventud y las esperanzas que tenían para su país. Cada apretón de manos, cada sonrisa compartida refuerza un sentimiento colectivo. África puede tener líderes que encarnen verdaderamente la libertad y la dignidad. Los fotógrafos y cámaras registran todo, pero la verdadera escena es la de la multitud, atenta y maravillada. La gente susurra entre sí. Es como ver renacer a Sankara. Traoré no tiene trono ni palacio ese día, pero su estatura moral y política es tal que es percibido como un rey de corazones, un líder sin corona, pero con la autoridad del pueblo detrás de él. En un momento, un joven agricultor se adelanta con una canasta de verduras y ofrece un sencillo gesto de gratitud. Traoré la toma, le agradece y dice: «Este país eres tú, tu trabajo, tu coraje. Esa es la verdadera fuerza de nuestra nación». Gritos de aprobación estallan en toda la plaza. Resuenan cantos patrióticos, pero esta vez teñidos de un sentimiento personal. Cada ciudadano se siente visto, escuchado y valorado. Las escenas se suceden. Traoré se arrodilla para escuchar a un anciano. Anima a una madre de familia a continuar sus proyectos. Juega con los niños y les habla del futuro. El día se convierte en una celebración de la cercanía entre el líder y su pueblo. Un símbolo vivo de que la libertad y la dignidad se comparten y se protegen juntos. Este momento se vuelve inmediatamente emblemático. La prensa nacional e internacional habla de un líder en medio de su pueblo, de un presidente que se ha convertido en el símbolo vivo de una África libre y soberana. Para muchos, Traoré no es solo un político, es la encarnación de una visión, un vínculo tangible con el legado de Thomas Sankara y una promesa de que Burkina Faso es dueño de su destino. Así, esta marcha en el corazón de la capital, entre rostros emocionados y manos extendidas, se convierte en un instante de leyenda, un símbolo poderoso, un rey sin trono, un líder del pueblo, una nación que se reconoce en su guía. La voz del pueblo, la fuerza colectiva y la visión de Traoré se unen para escribir un nuevo capítulo de la historia burkinesa. El éxito histórico de Burkina Faso bajo la dirección de Traoré se convierte rápidamente en un símbolo en todo el continente africano. Los periódicos, las radios y las redes sociales difunden las imágenes de un pequeño país que enfrentó las presiones neocoloniales y transformó las armas en proyectos para la vida, escuelas, hospitales e infraestructuras para la población. Este mensaje traspasa las fronteras. Llega a cada ciudadano africano que sueña con soberanía y dignidad. En Accra, Ghana, jóvenes líderes comunitarios organizan foros para debatir las reformas burkinesas y reflexionar sobre estrategias locales de desarrollo autónomo. En Kinshasa, Congo, los ciudadanos se reúnen para apoyar la libertad y denunciar la injerencia extranjera. En Johannesburgo, Sudáfrica, manifestaciones pacíficas celebran el ejemplo de Burkina Faso y exigen más justicia y transparencia en sus propios gobiernos. El país de Traoré se convierte en un faro, un modelo vivo de lo que la determinación y la unidad pueden lograr. Pero la influencia no se detiene en África. Los movimientos internacionales de derechos humanos, justicia económica y soberanía nacional observan con atención.
Activistas, investigadores y periodistas reconocen en el ejemplo burkinés una lección universal. La libertad y el derecho a la autodeterminación son derechos sagrados de todos los pueblos. Conferencias internacionales, foros de desarrollo y cumbres juveniles incluyen ahora a Burkina Faso como caso de estudio sobre cómo proteger sus recursos y a su pueblo frente a las presiones externas. El mensaje de Traoré es claro y simple. La libertad, la autodeterminación y la dignidad son derechos inalienables de cada pueblo. Ningún gobierno, ningún poder extranjero puede imponer su voluntad sobre una nación consciente y unida. Estas palabras resuenan en toda África y más allá, traducidas a varios idiomas, leídas y citadas en escuelas, universidades y organizaciones civiles. En cada país africano, los ciudadanos toman conciencia de la importancia de la autonomía y la responsabilidad colectiva. Surgen iniciativas locales para asegurar los recursos naturales, desarrollar la educación y fortalecer la participación ciudadana. Burkina Faso se convierte en un ejemplo tangible de que la transformación es posible, incluso frente a adversarios poderosos. El símbolo más fuerte sigue siendo la marcha de Traoré entre su pueblo. Las imágenes circulan en redes y medios internacionales. Un líder sin trono, un guía del pueblo, una encarnación de África que se niega a ser dominada. Estas imágenes inspiran movimientos ciudadanos en todos los continentes, reforzando el vínculo entre la lucha por la libertad en África y la lucha por la justicia social en el mundo. Así, Burkina Faso se sitúa en el centro de un movimiento global. La voz de un pequeño país se convierte en la voz de un continente y de una humanidad que aspira a la equidad y la soberanía. Jóvenes africanos, pero también activistas en América, Europa y Asia, comienzan a organizar campañas, foros e intercambios para apoyar el derecho de los pueblos a decidir su destino sin injerencias. Surge un mensaje universal. La libertad y la autodeterminación no son privilegios, son derechos sagrados. Cada nación, cada pueblo, tiene el poder y la responsabilidad de elegir su futuro. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Traoré, demuestra que este derecho no es un sueño abstracto, sino una realidad posible gracias a la determinación, la unidad y la vigilancia colectiva. Así, el pequeño país africano se convierte en un símbolo mundial. La prueba viva de que un pueblo unido puede transformar su destino e inspirar al mundo entero. La voz de África, llevada por el coraje de Traoré y de sus ciudadanos, resuena ahora más allá de las fronteras y los océanos, recordando a toda la humanidad que la libertad es universal y que el futuro pertenece a quienes se atreven a levantarse por ella. Mientras el sol se levanta sobre Burkina Faso, una imagen poderosa se impone en la mente de cada ciudadano. Las cadenas coloniales del pasado, pesadas y opresivas, rotas por la voluntad del pueblo. Cada gota de sudor derramada, cada voz alzada por la libertad, cada iniciativa de Traoré y sus compatriotas se convierte en un rayo de luz que ilumina el camino hacia un futuro soberano y digno. Traoré se dirige una última vez a su pueblo desde la plaza central, rodeado de una multitud entusiasta y unida. Su voz es clara y llena de esperanza. Recuerda el camino recorrido, desde la vigilancia contra complots extranjeros hasta la construcción de proyectos concretos para la educación, la salud y la autonomía nacional. Pero sobre todo, subraya que la verdadera libertad no es un regalo. Se conquista cada día con coraje y esfuerzo colectivo. El mensaje se extiende mucho más allá de las fronteras burkinesas. Traoré invita a toda África a ponerse al lado de Burkina Faso, a defender la dignidad y el derecho a la autodeterminación. Llama a la unidad continental. Nuestras cadenas han sido rotas por nuestro coraje y nuestra determinación. Este es el momento de África, el momento de la libertad. Para concluir, el líder burkinés pronuncia un mensaje destinado a quedar grabado en la historia. La historia no nos espera, y nosotros tampoco debemos esperar. Este es el tiempo de África, el tiempo de la libertad.
Levantémonos juntos, defendamos nuestra dignidad y construyamos un futuro que pertenezca a nuestro pueblo. La multitud estalla en aplausos, consciente de estar viviendo un capítulo histórico, no solo para su nación, sino para el continente. Finalmente, Traoré tiende la mano a la nueva generación. Compartan nuestra historia, inspiren a sus comunidades, eduquen a sus hijos. Juntos, hagamos resonar la voz de la libertad en todo el mundo. Suscríbanse, compartan esta historia y conviértanse en portadores de luz. Jóvenes, familias, ancianos, todos sienten la responsabilidad y el orgullo de prolongar este legado. Así, Burkina Faso, pequeño por su tamaño pero grande por su determinación, se convierte en el faro de una África libre. De las sombras de las cadenas coloniales a la luz brillante de la autodeterminación, cada ciudadano es invitado a caminar en esa luz, a transformar el coraje en acción y la acción en un futuro donde la libertad sea vivida, celebrada y protegida por las generaciones venideras.